No saben el gusto que me da siempre estar con ustedes en estas transmisiones de Revolución Democrática 2.0. Soy Gabriela Juárez y para mí es un placer tenerles en este ya 9º programa. Estamos ya casi en la recta final de esta 8ª temporada de Revolución Democrática 2.0, así que bueno, pues estamos muy contentas y contentos de que ustedes puedan aprovechar estas herramientas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes, con el fin único de que podamos analizar juntas y juntos todos los temas que nos tienen preocupadas y preocupados, los temas de relevancia y por qué no, tal vez, ¿verdad?, encontrar mediante estos diálogos, estas discusiones, estos debates, posibles soluciones. El programa del día de hoy vamos a estar platicando sobre el activismo ambiental y el combate a la pobreza energética, y para ello nos van a acompañar dos extraordinarias ponentes que les voy a presentar a continuación. Me da gusto saludar a la doctora Carla Sedano Villavicencio. Ella es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, además de ser secretaria en Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y responsable administrativa del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. También les cuento que es presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar y comentarista de Ciencia y Tecnología en Televisa Morelos. Ha impartido más de 150 conferencias sobre innovación, sustentabilidad, energía y género. Doctora Carla, siempre es un placer saludarla. ¿Cómo está? Tiene mute su micrófono, doctora. Encantada, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlas y compartir con Casiopea, que es una experta en temas, en muchos temas, en particular de la transición energética. Muchas gracias, doctora. Es un placer tenerla y como ya nos anuncia, por supuesto, es un placer también tener a la maestra Casiopea Ramírez Melgar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Geopolítica. Ha sido parte del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía. Además, es consejera en la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica y experta en regulación de mercados eléctricos y cambio climático. Actualmente es socia de Fresh Energy Consulting, consultora especializada en asesoría de estrategia, regulación y comercialización de energía renovable. Maestra Casiopea, es un placer tenerla en Revolución Democrática. ¿Cómo está? El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación e igualmente estoy muy contenta de compartir con la doctora Sedano. Gracias, Gabriela. Pues el gusto definitivamente también es para mí. ¿Qué les parece si a ustedes que están viendo este programa nos ayudan a compartirlo, a comentarlo, para que ahorita que ya vamos a arrancar con este tema tan importante, pues se conecten y se unan más personas a través de Facebook y a través de la plataforma de YouTube también? Compartan, por favor, compartan. Es el momento de ponerle ahí compartir para que se unan más personas a este programa. Y bueno, pues entre tanto, nosotras, ¿qué les parece si comenzamos con este programa? Voy a dar unos datos que tengo aquí para después hacerles las preguntas, irnos por las líneas por las que quisiera que nos fuéramos con ustedes. Fíjense que tengo aquí en el estudio Vivir a Oscuras, la pobreza energética en México, realizado por la organización México Evalúa, señala que aproximadamente 46.6 millones de mexicanos y mexicanas sufren pobreza energética, de los cuales 13.5 millones viven en condiciones de alto riesgo de intoxicación debido a que aspiran el humo al interior de sus hogares en los que se cocina con leña o carbón, lo cual provoca aproximadamente 500,000 de defunciones al año a causa, bueno, pues de infecciones respiratorias. Yo quisiera que si pudiéramos un comentario muy general y muy breve para después irnos en lo particular con ustedes. ¿Cómo afecta la pobreza energética a estos grupos de vulnerabilidad? Hablemos de mujeres, de niños, de niñas, y ¿cómo definiríamos entonces la pobreza ambiental? Tal vez empecemos por eso, muy en lo general, para después irnos puntualmente en los temas que también traemos por aquí. Si usted pudiera ayudarnos, doctora Sedano, le agradecería mucho. Claro que sí, mira, yo creo que tocas temas que pues son de gran impacto y de gran fuerza para México. Así es, tenemos un nivel de pobreza energética importante. La pobreza energética se entiende como la falta, para empezar, se mide a nivel hogar. Entonces hablamos de los hogares que no son capaces de satisfacer sus necesidades energéticas. Y cuando hablamos de necesidades, se entienden las materiales, ¿no? El que no puedo tener energía para refrigerar mis alimentos, pero también las sociales, el que no tengamos energía para el esparcimiento, para el entretenimiento. Y yo creo que lo tenemos que entender
como una condición, y aquí es donde quiero sumar mucho el tema, que es parte de esta complejidad, hablabas de las mujeres, pero de cómo la pobreza multidimensional que vivimos en México, que es gravísima, tiene un componente adicional con la pobreza energética. Y ahí yo creo que tenemos que atender este gran problema de muchos frentes. Y uno de los grandes frentes es cómo generamos un desarrollo económico sustentable para que podamos atender el gran problema de pobreza multidimensional y de pobreza energética que tenemos en nuestro país. Y creo que allí, afortunadamente, y en eso seguramente Casiopea podrá abordar mucho mejor la maestra Ramírez, en que hay, sin duda, tenemos que fomentar inversiones mucho más, yo te diría, limpias en muchos sentidos, pero además sustentables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos negocios sustentables, negocios que realmente aspiran al bienestar de las personas, entonces podemos atender directamente la pobreza en la que vive México, más de la mitad de nuestro país vive en pobreza, pero la pobreza energética, que además es durísima porque nos afecta en temas de salud y además afecta a todo tipo de clases sociales. La pobreza energética es otro tipo de pobreza. Entonces, me parece que desde la transición energética podemos abonar a atender estas problemáticas. Uno, promoviendo un espacio que mitigue la pobreza desde la inversión inteligente, y aquí creo que se ha hablado mucho de inversión en energías limpias, inclusive para tener negocios sustentables, que tiene que ver con un tipo de activismo ambiental, pero corporativo, diría yo, y por otro lado, temas que tengan que ver con cómo atendemos la pobreza energética en un tema de bienestar, de mejor energía, y de cómo incentivar un sector energético que sea más próspero, más seguro, pero más sustentable y incluyente. Porque, y con eso cierro, tenemos que recordar que la pobreza en general nos afecta más a las mujeres, para empezar. La pobreza energética también nos afecta más a las mujeres. Y para rematar, y creo que eso es lo que es muy grave, lo que está sucediendo es que las niñas, ¿no? Y las juventudes femeninas en particular están sufriendo los efectos de esta desigualdad grandísima que vivimos, por una falta de un ambiente seguro, saludable, tanto para vivir como para un espacio de desarrollo económico sustentable. Entonces, si vemos, el tema de la transición energética atraviesa lo social de dos formas, directamente, pero también desde la cascada económica que sucede cuando no se aplica o no se insiste desde todos los sectores a una transición energética que nos permita inversiones, economías más sanas, más verdes y mucho más prometedoras, ¿no? Muchas gracias, doctora Carla. Y justamente creo que me gustaría que con la maestra Casiopea nos fuéramos justo sobre esta línea de esa importancia de acción climática para promover lo que usted comentaba, inversiones y fomentar una economía verde, maestra. Si usted pudiera apoyarnos sobre esta línea, ¿qué se tendría entonces que hacer? ¿Cómo promovemos esta acción climática? ¿Cómo generamos las inversiones? ¿Cómo tendríamos que definirlo? ¿Y qué acciones tendrían que ser? Por supuesto. Me parece que siempre que hablamos de acciones climáticas necesitamos hablar de energía, porque son dos temas que están completamente relacionados y muchas veces tratamos de disasociarlos. Pero ¿por qué es importante mantener en perspectiva este vínculo? Porque alrededor de 2/3 partes de las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, vienen del sector energía, ya sea de cómo producimos la energía, cómo la consumimos, con qué la producimos, o sea, con qué tipo de combustibles, pero también qué tipo de tecnologías utilizamos. Entonces, por eso es muy importante aquí insertar el tema de energías renovables, energías limpias, que ya lo mencionaba la doctora Sedano, y hacer una evaluación de largo plazo, porque muchas veces vemos los costos en el momento de inversión, pero tenemos que hacer esa evaluación a lo largo de la vida útil de los proyectos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aquí interviene también un tema de costos. Hoy estamos empezando a hacer el análisis de todas las conclusiones de las negociaciones que se llevaron a cabo en la conferencia de las partes en Egipto, de la conferencia marco de cambio climático de Naciones Unidas, en donde los países ya reconocen el cambio climático como uno de los retos más importantes para la humanidad y dicen, ¿qué vamos a hacer para atenderlo? Y una de las acciones principales es decir, ¿cómo vamos a reducir nuestras emisiones? Y entonces por eso les decía que ver de dónde vienen esas emisiones es muy importante para decidir cómo vamos a hacer para reducirlas. Entonces, si ya reconocimos que el 70% viene del sector energía, entonces es momento de transformar cómo producimos y cómo consumimos energía. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en México todavía tenemos una dependencia muy importante del consumo de combustibles fósiles
y que ese consumo de combustibles fósiles tiene asociadas emisiones de CO2, pues entonces es el primer foco para atender. Y también cuando lo ves de cara al consumidor, cuando tú ves cuáles son las acciones que puedes tomar para reducir tu huella de carbono, lo más fácil, lo más rápido y lo más barato que puedes hacer es cambiar tu fuente de suministro de energía por una que no tenga emisiones. Básicamente, en energía renovable. Y cuando hablo de energía renovable, hablo de energía solar, energía eólica, energía geotérmica, por ejemplo, que tienen cero emisiones. Entonces, ahí tendríamos inmediatamente un balance positivo en términos de reducción de emisiones. Si yo sustituyo, por ejemplo, una fuente de consumo de gas que tiene media tonelada de CO2 por energía producida por una fuente eólica que tiene 0 toneladas de CO2 por energía producida, pues inmediatamente tengo un efecto. Y ahí estoy contribuyendo a las acciones de mitigación o de reducción de emisiones. Entonces, este es el reto más importante que nosotros nos ponemos como país. Primero, ¿cómo vamos a seguir produciendo esa energía a lo largo del tiempo y vamos a seguir satisfaciendo las necesidades de incremento de consumo que tenemos? Porque nuestro país crece alrededor de un 3% anual en consumo, pero también cómo vamos a atender esa problemática de pobreza energética, porque se traduce en un tema de costos, el cómo vamos a seguir teniendo más energía, pero que continúe siendo asequible, es decir, que la podamos pagar y que la podamos pagar en términos reales, sin subsidios asociados, sin que nadie nos ayude a que sea más barata en nuestra boleta, ¿no? Sino que realmente el costo que tenemos para producirla sea más bajo y nosotros podamos cubrirla con nuestro bolsillo. Y aquí tenemos una gran solución, que son las energías renovables. Hay diferentes estudios a nivel mundial que han ido monitoreando el avance de las energías renovables en términos de reducción de costos, pero también en términos del alcance de sus beneficios. Y, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía determina que si nosotros empezamos a incrementar el uso de energías renovables para sustituir fuentes de combustibles fósiles, vamos a tener ahorros anuales de entre 4.600 y 11.600 millones de dólares por país, solamente por términos de reducir emisiones. Entonces, imagínense esos ahorros que podríamos tener, cómo podríamos reubicarlos en otros sectores que nos ayuden, por ejemplo, a tener mayor cobertura de acceso de energía a las diferentes comunidades que hoy no están conectadas a la red, que no pueden pagar completamente su factura porque la energía es muy cara. Entonces, eso es lo que permite hacer inversiones que sean más integrales, más sostenibles, y con una visión de largo plazo y con una visión que atienda las necesidades de las comunidades, no solamente enfocada a un tipo de sector o a un tipo de empresa, ¿no? Y ese es el tipo de mecanismos que estamos tratando de hacer. Cuando se habla de integrar mecanismos de transición en una matriz energética, es cómo cubrimos esas necesidades, pero atendiendo todas las necesidades ambientales, sociales, de costos, pero a largo plazo, siempre manteniendo en perspectiva las necesidades de generaciones futuras. Y hasta aquí me quedo para seguir platicando de otros temas. Claro que sí, porque justo vamos a entrarle al tema de la economía, vamos a hablar de esto, también me gustaría que nos fuéramos hacia allá, pero ¿qué les parece si para no quedarnos a la mitad lo hacemos en el segundo segmento y por lo dejamos aquí para que vayamos teniendo nuestros temas con el tiempo que merecen? Les agradezco mucho este primer segmento y ¿qué les parece si ustedes que nos ven en este momento que vamos a un corte, aprovechamos y ustedes lo comparten? No se vayan. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Así de rápido es que regresamos con ustedes a Revolución Democrática 2.0. De verdad, ustedes no saben la de cosas que yo quisiera preguntarle en este tema tan importante a nuestras invitadas del día de hoy. Estamos hablando de verdad el cambio climático, todo este tema de las energías renovables, no renovables, que de repente no lo tenemos tan claro, las inversiones y, por ejemplo,
una duda que yo tengo y una pregunta que yo sé que todas y todos ahí en su casa nos hacemos. Y ante esta urgencia, ante estas necesidades, ¿qué está haciendo el Estado mexicano? Hablábamos hace rato y nos comentaba la maestra Casiopea de inversiones, estábamos hablando de, bueno, las acciones que tendría que llevarse a cabo. Pero ¿qué está haciendo por su parte el Estado mexicano? ¿Sí se ha impulsado, si hay inversión, hay presupuesto, hace falta? ¿Cómo vamos por ahí, doctora Carla? Mira, yo creo que, pues como sabemos, las comparecencias nos dicen mucho, ¿no? Hay mucho de lo que hablan nuestros secretarios y nuestros secretarios, y creo que es un momento en el que debemos ser muy críticos y escuchar esos mensajes que aparecen. Yo voy a centrar casi voy a ir textual a la parte que en el tema del sector y de las energías renovables como que nos apuntan directamente, ¿no? Y mucho sobre este plan para el desarrollo energético en Sonora, que fue muy puntual en este tema, en cómo había un interés en generar energía eléctrica con plantas solares, así lo dijo ella, y que además estábamos más allá de lo de Puerto Peñasco, sino que habla de 5 plantas para tener energía eléctrica renovable, y además habló que se va a desarrollar lo del litio, y en particular como con un acento en la industria automotriz. Y lo primero que debo decir es que a mí me dio mucho gusto escuchar que haya un interés en incentivar el desarrollo de más plantas, y creo que aquí, de una manera muy crítica y muy clara, pues ojalá también detuviéramos la pausa que hay en el desarrollo de todas las otras desarrollos que en las subastas de largo plazo ya se tenían pues prácticamente otorgados, y que tendríamos entonces pues 3 años de avance en plantas que generan energía limpia de la de veras, no energía limpia medio sucia como la que normalmente está definida en la ley de la industria eléctrica. Y me parece que nos falta saber los cómo. De alguna manera, cuando se habla de estas grandes ideas y estas grandes propuestas, quedan 2 años. Y en 2 años es urgente realmente a nivel de ambulancia. Aquí hace rato normalmente hablas de los pacientes cuando estamos en estos segmentos. Es urgente que nos digan y que trabajemos en cómo vamos a lograr tener 5 plantas grandes en una sola entidad federativa cuando realmente estamos claros de que tenemos congestionada la red eléctrica. Entonces, por un lado, tenemos una preocupación sobre la confiabilidad de la red, la saturación de nuestras líneas de transmisión, pero por otro, se habla de sobresaturar en una sola entidad federativa con 5 plantas de generación de energía fotovoltaica, y además se habla de la industria del litio como si fuera, y así lo voy a decir, una kermés donde es tan fácil generar una industria de la noche a la mañana sobre un mineral que todavía ni siquiera estamos extrayendo. Entonces, no es que suene mal lo que dice. El tema es que pues el sexenio se acaba en 2 años, en que el plan se tiene que concretar y los cómo no están claros, ni transparentes, ni explícitos. Y hay otros cómo detenidos. Hay varios proyectos que están en la puerta de la aprobación desde hace, no digo semanas, meses, años. Entonces hay las vías, hay el cómo, pero creo que nos falta la conexión. Incluso a veces quisiéramos pensar en que hiciesen comparecencias juntas algunas personas de la Administración Federal. A mí me hubiera gustado que esa sesión hubiera estado acompañada de la comparecencia de, por ejemplo, el licenciado Bartlett, pues para poder entender la CFE, economía, dónde está el discurso y cómo podemos ver los cómo. Es lo que yo te podría decir desde lo que toca exclusivamente al tema de del detonar las energías limpias, como lo comentó la secretaria. Muchas gracias, doctora Sedana. Maestra Casiopea, también me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano desde su perspectiva? ¿Qué se tendría que hacer? Mira, las necesidades que tenemos como país de crecimiento, y de hecho fue uno de los elementos centrales de la comparecencia de la secretaria Buenrostro, es que necesitamos energía. Decía, sin energía no vamos a ningún lado. Y toda la comparecencia volvió a mencionar que están tratando de atraer nueva inversión, que hay alrededor de 400 empresas que buscan reubicarse en México, que vienen desde Asia, y que lo que están buscando es acceder a todos los beneficios que tiene México en términos de menores costos de producción, de una ubicación geográfica privilegiada en términos de exportaciones, pero siempre fue muy enfática para decir necesitamos energía. Pero me parece que hubo un elemento que faltaba, un eslabón ahí que necesitaba mencionar, es qué tipo de energía necesitamos. Y esto lo vuelvo a ligar a mi comentario que hacía anteriormente, ¿no? En un entorno que tenemos de descarbonización,
la evaluación, digamos, que se hace de cualquier producto o servicio para ver qué tan fuerte en CO2 es, en emisiones de carbono es, básicamente se analiza cuánto CO2 se emitió para producir ese producto. Y entonces, si nosotros tenemos ese producto con energía fósil, pues va a tener un componente más importante de CO2 y por lo tanto para comercializarlo del mercado en otros mercados, pues podría tener un costo adicional asociado a impuestos al carbono. Porque hay muchos países, Estados Unidos entre ellos, la Unión Europea, es decir, nuestros principales socios comerciales, que están evaluando el cómo incentivar que todos sus productos sean lo más libres de CO2 posible. Entonces, si nosotros queremos atraer esas inversiones de otro tipo de empresas, por ejemplo, de semiconductores, de industria de litio, etcétera, necesitamos asegurar que toda la energía que utilicen en sus procesos sea energía libre de CO2 para poder contribuir a esas metas de descarbonización. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones que tenemos para ofrecerles esas condiciones, de esa energía libre de CO2? Bueno, primero, evidentemente se ha anunciado el Plan Sonora, que en mi opinión y de acuerdo a las tasas de crecimiento que tenemos en el sistema no es suficiente, porque la Secretaría de Energía, por ejemplo, nos dice que en los siguientes años vamos a necesitar añadir al sistema alrededor de entre 3.000 y 4.000 megas de nuevas plantas, ya sea eólicas o solares, si es que queremos crecer en esa dirección y entonces tener energía suficiente, libre de carbono, para poder atender solamente la demanda que tenemos hoy. Entonces, si añadimos más consumidores, eso quiere decir que esos 4.000 megas se pueden convertir en 5.000, 6.000 megas. Y siempre tendrán que ser de energía libre de CO2. Entonces, por eso es que digo que el plan Sonora no es suficiente, porque incluso el plan que se presentó de energías renovables en Egipto hace un par de semanas por parte del gobierno mexicano, mencionaba solamente 1.300 megas de plantas eólicas, y eso hacerse en un periodo de 4 o 5 años, y luego los otros 5.000 megas con las plantas que mencionaba la doctora Sedano, igual hacerse en un periodo de 4 o 5 años. Entonces, esto es insuficiente con los 4.000 megas que les decía que se tienen que añadir por año y sumándole toda la demanda adicional que se vaya creando a partir de esa relocalización de nuevas empresas. Entonces, esta es la parte más importante, pero me gustaría dejarles un dato que me parece muy relevante dentro de los esfuerzos que hemos hecho como país. Del 2012 al 2021, nuestro porcentaje de energía renovable creció en un 300%. Y eso porque fue justamente porque se incrementó la participación privada en el sector energía. Y las principales fuentes fueron energía solar y energía eólica. Y los proyectos más grandes que se hicieron fueron resultado de las subastas, que es un proceso que se suspendió a partir de 2019. Entonces, aquí podemos ver un vínculo innegable entre inversiones en transición energética asociados a la iniciativa privada y que CFE, desafortunadamente, sus planes no son lo suficientemente ambiciosos como para atender la nueva demanda. Y solamente para cerrar esta participación, me gustaría darles otro dato, que es, si nosotros analizamos el volumen de producción de energía renovable que tiene CFE, solo le alcanzaría para cubrir el 2% de su demanda al 100% con energía renovable. Entonces, nuevamente, esto es claramente insuficiente porque cada vez las industrias dicen, yo quiero ser 100% renovable, no quiero tener un porcentaje pequeñito. Y renovable significa, quiero tener 0 emisiones. E incluso algunas empresas van más allá, dicen, para mí, ser 100%, o sea, para que contribuya con mis metas de descarbonización, solamente me valen ciertas tecnologías, ¿no? Y muchas veces las grandes hidros no forman parte de esas tecnologías que son elegibles. Entonces, eso reduce todavía más el universo, digamos, de inversiones que serían adecuadas para atender estas necesidades. Entonces, CFE tiene que hacer un replanteamiento de su estrategia para tener suficiente volumen para atender estos retos de crecimiento de demanda, pero con las tecnologías correctas para poder cumplir con esos requerimientos y seguir siendo un destino de inversión.
Muchas gracias, maestra. Y por supuesto, también me gustaría que tocáramos justo la importancia del sector energético y de quienes forman parte de él, la disposición que tienen, a veces también pues la negación y decir no, la resistencia incluso al cambio. Pero antes de ello, doctora Carla, me gustaría preguntarle, hablamos, bueno, de lo que está haciendo el Estado mexicano, también me gustaría, usted lo comentaba al principio, ¿por qué es la importancia de que estas políticas públicas para pues remediar, por supuesto, la pobreza energética, tengan una perspectiva de género? Antes de irnos a la importancia de los que forman parte del sector energético, que a eso también nos tendríamos que ir, ¿cuál sería la importancia de que dentro de estas acciones que formen parte del Estado mexicano, las políticas públicas de las y los legisladores que tengan a bien para contrarrestar esta pobreza energética, sí tengan una perspectiva de género? Mira, sin duda, el gran tema es que la perspectiva de género atraviesa todo. Y el tema de la vida en un hogar, que es donde se mide la pobreza energética, el papel de las mujeres es fundamental. Independientemente de los roles que nos asignan culturalmente, realmente las mujeres somos la mitad de la población. Y además, si entendemos las dinámicas sociales, las mujeres son las que recibimos más vulnerabilidad porque se nos asigna obligatoriamente el patriarcado la carga de llevar los temas del hogar. Entonces, te ayuden o no te ayuden, porque además desde la palabra de ayuda en el hogar es bastante ofensiva, es un tema que debe ser un trabajo en equipo en toda la familia, pero al final es la mujer en la que recae la pobreza energética. Y te pongo un ejemplo muy sencillo con la licuadora, la lavadora, con eso. Un hogar que no tiene cómo pagar energía eléctrica para que una mujer tenga licuadora y lavadora, el número de horas que la mujer se le asigna, porque así es esta cultura patriarcal, para que tenga que hacer el lavado de la ropa y luego tenga que preocuparse por hacer las salsas, de las sopas, sin licuadora y sin lavadora, es brutal. Y a esto además le sumas que el tema de no puedo tener caliente mi hogar y no puedo tener una estufa y tengo que salir a recoger leña, pues solo vas añadiendo capas de desigualdad y le vas quitando tiempo a la mujer para que pueda dedicarse a actividades de crecimiento personal, de entretenimiento, a su propia salud física y mental. Entonces, al no tener resuelto el tema de pobreza energética, la mujer lleva esta doble, triple carga, la económica y la de la autonomía del tiempo. Entonces, quedamos aún más esclavizadas en este rol que nos impone la sociedad de que nos toca, insisto entre comillas, pero pues nos toca tener que ocuparnos de estas labores. Por eso es tan importante que la pobreza energética mire con mucho género qué pasa en los hogares y cómo realmente las mujeres expresen para qué requieren la energía eléctrica y la energía térmica y se resuelvan esas necesidades. Solamente así, viéndolo desde la óptica de las mujeres, vamos a poder atender un problema con doble raíz. Vamos atendiendo energía con perspectiva de género, vamos a poder empoderar a la mujer, vamos a atender el tema energético y vamos a generar bienestar a todas las familias. Entonces, es como estas carambolas de tres bandas. Con impactar con perspectiva de género, podemos hacer mucho más bien a las familias, a las comunidades y a la sociedad, que si seguimos haciendo políticas de los hombres, para los hombres, pensando en los hombres, que solo nos han llevado a mayor desigualdad. Muchas gracias, doctora Carla. Y bueno, pues por supuesto que me gustaría escuchar su opinión, maestra Casiopea, respecto también a la perspectiva de género y también en un tema muy importante, creo que es un tema nodal porque hemos sido, y digo hemos porque todavía creo que este panel somos de personas jóvenes, los jóvenes que hemos sido una parte muy importante en el activismo ambiental, que hemos por supuesto dado también este tema que no se le da la importancia que se necesita, pero pues sí me gustaría su opinión, por supuesto, sobre la perspectiva de género que deberían tener las acciones, pero también la importancia de este activismo con los jóvenes que también le han entrado y cómo y por qué tendrían que seguirle entrando y darle todavía mayor importancia a este tema tan relevante en nuestro país y en el mundo entero. Por supuesto. Mira, yo creo que un ejemplo muy importante sobre la falta de perspectiva de género en políticas públicas asociadas a la energía o al tipo de consumo de energía es el tema del horario de verano. No sé si han visto los estudios referentes a horarios de inseguridad y mayor exposición a asaltos, violaciones, crímenes en general, ¿no? Suceden cuando no hay luz, es decir, cuando ya está oscuro.
Entonces, el tema del horario de verano, por ejemplo, el poder tener luz del día cuando sales de trabajar y puedes llegar tranquila a tu casa, es un intangible, digamos, que no valoramos hasta que pasa algo. Pero si tú le preguntas a cualquier mujer cómo se siente más tranquila de salir de su casa cuando hay luz, a salir de su casa cuando todavía está oscuro, muy seguramente te va a contestar que es cuando hay luz, ¿no? Que se siente más protegida, se siente más tranquila de llegar a su medio de transporte, a su casa. Y esto es una de las perspectivas que desafortunadamente no se tomaron en cuenta en esta evaluación de eliminar el horario de verano, porque hay muchos estudios que indican claramente que la criminalidad sube radicalmente cuando no hay horario de verano. Y que además gran parte de las víctimas asociadas a ese tipo de delitos, principalmente, por ejemplo, asaltos en la calle o violaciones, son mujeres. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo muy, muy claro de cómo, si consideras a este universo, que es el 50% de la población, ¿no? En cómo definir un horario que va a repercutir en cómo consumes electricidad, ¿no? En cómo asignas los horarios de trabajo, de transporte, etcétera, pues va a tener un impacto positivo o negativo en un universo muy, muy importante de la población. Pero bueno, les dejo ese ejemplo para que lo piensen, pero me parece que es bastante concreto y además bastante reciente, ¿no? Porque se acaba de tener esa discusión y desafortunadamente se eliminó. Respecto al involucramiento del activismo, creo que estamos en un momento muy importante para la humanidad y porque es el momento en que tenemos que decidir cómo queremos enfrentar los retos que nos vienen en los siguientes años. Todavía estamos a tiempo de hacer un cambio, pero tenemos que hacer un cambio radical en nuestro modelo económico y particularmente en cómo producimos energía eléctrica. Y me parece que finalmente las generaciones más jóvenes son las más conscientes acerca de esto. Desafortunadamente, no son las generaciones que hoy están tomando las decisiones y están diciendo hacia dónde van los países, hacia dónde tienen que invertir, qué tipo de modelos de desarrollo siguen o qué tipo de políticas públicas invierten. Pero me parece que cada vez hay más jóvenes tratando de incidir en la agenda política, tratando de incidir en el diseño de políticas públicas, tratando de presionar sobre las compañías como usuarios, como consumidores, pero también como inversionistas para decir, me parece que el tipo de decisiones que estás tomando hoy tienen un alcance mucho más amplio y debes de considerar cuáles van a ser los impactos en mi generación y en generaciones futuras. Y de ejemplos de esto tenemos muchos. Tenemos activistas que han modificado los planes de inversión de Exxon, de Shell, esas de las grandes petroleras que antes eran prácticamente intocables, pero que hoy se les dice, tus ambiciones climáticas no son suficientes y necesito que hagas más. Tenemos también todo tipo de compañías que hoy están escuchando que lo que quieren los jóvenes son que los productos vengan con cero emisiones, producidos con energía renovable, con materiales reciclados, es decir, que tienen que tener un criterio de sustentabilidad ya reflejado en todo su sistema de toma de decisiones, de inversiones y de producción. Pero creo que todavía a nivel políticas públicas y específicamente en México tenemos un gran reto donde tenemos que avanzar. Las voces de los jóvenes todavía no están siendo escuchados. Y creo que específicamente para el diseño de políticas públicas para el sector energético tenemos que tener más participación ciudadana. Es decir, necesitamos nosotros como ciudadanos, como usuarios finales de la energía, decir dónde quiero la energía, qué tipo de energía quiero, o sea, si a mí me hace bien o no tener una refinería de Tula al lado de mi casa, si quiero seguir quemando combustible o no, si quiero tener proyectos de energía renovable, si quiero poner paneles en el techo de mi casa y vendérselos a mi vecino. Me parece que ese tipo de mecanismos deberíamos de tener una participación mucho más activa y más organizada que incida en la agenda de cómo producimos energía y en qué nos gastamos el dinero en ese sector. Muchas gracias, maestra. Yo creo que el ejemplo que pusiste ahorita, a mí por lo menos, yo estaba, sí, definitivamente, creo que la mayoría de las mujeres no nos favorece, lo sentimos incluso como que se nos acaba el día más rápido porque dices, no, a las 6 ya no puedo hacer nada y entonces todo lo tengo que agendar antes para esa hora ya estar en mi casa, porque si regreso más tarde, entre comillas, más oscuro, porque pues en realidad es la misma hora, pero es más oscuro, es más inseguro para nosotras. Creo que ese ejemplo que pusiste nos tocó a mí y a quien nos está viendo, estoy segura de ello, que sí, escríbanos ustedes qué piensan, porque también se vale que haya mujeres que nos digan, no, a mí sí me gusta y yo estoy bien. Yo creo que la mayoría
pensamos que no y que no nos favorece en ese sentido. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento, por lo que les voy a pedir a ustedes que nos ven que compartan, que nos escriban sus opiniones al respecto para que vayamos a un corte y regresemos a nuestro último y tercer segmento. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Estamos de regreso ya en el último segmento del programa del día de hoy. Comparte, comenta este programa en Facebook y en YouTube, por favor. Y bueno, pues, ¿qué les parece si cerramos? Vamos ya cerrando. Quedábamos pendiente este tema tan importante también de la importancia de, por supuesto, el sector energético, su participación, su disposición. A su parecer, doctora Sedano, ¿qué papel está jugando y cuál debería jugar? Gran pregunta. Pues mira, me dedico a este sector y a este caí, porque no empecé en este, pero llegué y no me voy de él, porque creo que es el sector. El sector energético es el más relevante. Yo sé que salud es importante, que educación es importante, y toda la gente dirá, no, pues es que todos son importantes. El gran tema es que lo que nos tiene como civilización es cómo gestionamos la energía. El día que las personas, y yo estoy seguro que fue una mujer, dominó el fuego en las cavernas, ese día empezamos a generar civilización, empezamos a agremiarnos alrededor de la fogata, empezamos a resolver el tema de la preservación de los alimentos. La geopolítica actualmente, solo hay que voltear, abrir el periódico y ver el desastre que ha habido durante años en Medio Oriente, los desastres que hay en temas de conflicto tienen que ver con los energéticos. Los países que son más ricos son más poderosos y además ejercen la presión por la vía de los energéticos. ¿Qué ventaja tiene las renovables? Que además de que nos ayudan ambientalmente y que podemos combatir la pobreza energética, las renovables variables de pequeña escala nos empoderan en pequeña comunidad. Tienen la capacidad de que yo en mi casa puedo poner paneles o el gobierno me puede apoyar para que en mi comunidad rural tengamos energía que yo genero en la localidad, que yo consumo, pero más importante, que yo gestiono. Entonces yo entiendo, y ese es el punto central, que dominemos el conocimiento sobre energía, que entendamos a qué horas generan los paneles solares, porque entonces a esa hora sabes que organizas tu vida y entiendes la acción energética de manera distinta. Hay una aplicación que a mí me encanta en los países europeos, donde sí hay plantas de generación renovable, vamos a decir así, que generan una mayor proporción que en México de energía renovable. Nosotros a duras penas, depende de qué cálculo hagamos, andamos entre el 5 y el 6. En Europa andan entre los 25, cerca de los 30, dependiendo qué tipo de mezcla renovable sea. En promedio, hay días mucho mejor. Pero lo que hacen es te avisan y tú puedes ver cuánto hay buen sol para que puedas hornear en tu horno eléctrico. Así, vamos a decir así, que utilizas la energía cuando hay más generación renovable. Y cuando va a estar nublado, le dices a la gente para que sepa que si va a hornear y usar su horno eléctrico, entonces va a consumir electrones sucios. Y ahí yo creo que hay una diferencia de cómo concebimos la energía. Por eso es que el sector energético es tan relevante, porque es un sector del que dependemos y del que depende el entendimiento, la educación, el esparcimiento. Siempre pongo este ejemplo y sé que te los he comentado otras veces, pero las personas sordas de energía eléctrica en la noche no se pueden comunicar. Es grave que no tengan energía para poder disfrutar y para poder tener goce de su autonomía del tiempo, de salud mental, de salud física. Entonces, el sector energético es el sector. Y, por supuesto, potencia toda la economía. No hay industria que diga, no, yo no necesito energía, yo puedo vivir sin energía o me da igual qué tipo de energía. No hay ninguna. La industria depende de la energía. El transporte depende de la energía. Entonces, y aquí es con eso cierro porque sé que Casiopea también tiene mucho que decir respecto a la maestra Ramírez. Me parece que tenemos que entender que la energía es tan importante que no se la podemos dejar a decidir a una sola persona o a un solo grupo. Tenemos que participar todas las personas en la gestión de la energía. Tenemos que opinar, tenemos que alzar la voz y tenemos que ser muy latosas. ¿Qué tipo de energía queremos? Que eso es lo que nos dijo la maestra hace un momento, la maestra Ramírez, y digámoslo fuerte, insistámoslo y no dejemos que nos den gato por liebre. Eso es lo que yo insistiría.
Muchas gracias, doctora Sedano. Y efectivamente, el maestro Ramírez también le haría la misma pregunta. ¿Qué papel está jugando el sector energético? ¿Cuál debería jugar? Adelante. Pues coincido absolutamente en todo lo que acaba de decir la doctora Sedano y me atrevería a añadir un punto más. La energía no es un tema político, ¿no? Es un tema que habilita el desarrollo económico, social, ambiental. Es un tema que impacta todas las esferas de nuestra vida. Y siendo un tema tan relevante, me parece que es una opción correcta el descentralizarlo, el descentralizar su desarrollo, el descentralizar su inversión, el descentralizar el tipo de centrales que utilizamos, ¿no? Y para eso es muy importante la generación distribuida. A mí me llama la atención que una de los objetivos, digamos, de la administración actual al inicio, ¿se acuerdan que decían que las decisiones estaban demasiado centralizadas en la Ciudad de México y que iba a buscar incrementar la participación de otros estados y por eso es que iba a reubicar las diferentes secretarías, no iba a mandar a energía a Veracruz, etcétera, ¿no? Al final no pasó, pero a mí me gustaba la idea de la descentralización por muchas razones. Y si eso lo trasladamos a la parte de energía, se vuelve muy importante. Y el ejemplo me parece que es muy válido cuando hablamos de desastres naturales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué pasa cuando hay un huracán, inundaciones, etcétera? Que entonces se bloquean todas las vías de acceso y se quedan comunidades completamente aisladas que no tienen acceso a energía porque se cayeron las redes de transmisión, porque falló una central. Entonces les mandaban la energía desde otro estado, ¿no? Al otro lado de la montaña. Entonces eso nos pone en un punto de vulnerabilidad que no nos podemos permitir. Entonces, por eso es que es muy importante acercar la generación a los consumidores y empoderarlos, como bien decía la doctora Sedano. Y en ese sentido, o sea, no solamente empoderarnos a decir qué tenemos que hacer, hacia dónde queremos que vaya nuestro sector, qué tipo de energía queremos, cómo queremos pagarla, etcétera, a quién se la queremos comprar, porque también eso es bien importante, ¿no? Sino también el que nosotros podamos producirla, que nosotros podamos definir, yo quiero poner paneles en mi casa, yo quiero generar, por ejemplo, energía con biogás a través de mis residuos orgánicos que genero en casa. O sea, hay muchas maneras en que podemos participar el sector eléctrico, volvernos menos vulnerables a este tipo de fenómenos que cada vez son recurrentes, ¿no? Cada vez estamos más expuestos a estos terribles eventos, a fenómenos naturales. Y entonces ahí es donde tenemos que aumentar la resiliencia. Y solo para terminar, la parte de energías renovables, además, lo que hace es fortalecer la seguridad energética porque el recurso renovable está dentro de nuestro territorio. O sea, nosotros no dependemos de un gasoducto, ¿no? De Estados Unidos para poder utilizar nuestra energía solar. Entonces no dependemos de nuestro vecino del norte para que brille o no el sol. El recurso solar está dentro de nuestro territorio, lo mismo que el recurso eólico. Pero, por ejemplo, el recurso hídrico sí es bastante vulnerable a los cambios climáticos. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer para asegurar nuestra resiliencia y asegurar nuestra seguridad energética es diversificar la matriz. No podemos confiar en un solo energético, porque si no, nos volvemos vulnerables. Entonces, somos ricos en muchos recursos. Hablamos mucho de solar, de eólico, pero hablamos poco de geotermia, hablamos poco de biomasa. Tenemos muchísimos recursos dentro de nuestro territorio que son recursos nativos y que sí podrían contribuir a mejorar nuestra resiliencia energética, nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética, si queremos llamarle así. Pero me parece que el enfoque actual que le estamos dando no es el correcto para poder aprovechar lo que tenemos y asignar adecuadamente los recursos. Muchas gracias a las dos. El tiempo apremia y me queda solamente preguntarles para este programa. Me quedan muchas más preguntas. Yo espero que tengamos un segundo programa y otra oportunidad, por supuesto, de ahondar en más temas que también son importantes. Para este programa me gustaría cerrar donde me comentaran cuál es la agenda entonces ambiental para poder gozar nuestro derecho, todas y todos, a ese derecho pleno a la energía, no solo en consumo, sino también en acceso, por supuesto, y la calidad, pero sin afectar el medio ambiente. ¿Cuál es la agenda a seguir? ¿Cuáles son, por supuesto, las propuestas que ustedes tendrían a la mano, que digan, yo creo que una política pública buena sería esta, la agenda que se debe seguir? Considero que tendría que tomar este rumbo, doctora Sedano. También, gran pregunta y no es fácil contestarla. Te voy a decir que para mí el gran tema es la comunicación y la educación. Pero la educación no la de las aulas, sino esta educación que te permite accionar el conocimiento. No podemos pensar en un activismo ambiental si no estamos bien informadas e informados.
necesitamos entender la información y necesitamos la alianza con los medios de comunicación como este y como muchos otros para que podamos popularizar los conceptos y razonar y tomar decisiones informadamente. Eso nos hace mucha falta. Todas las personas tenemos la capacidad de discernir, tomar las mejores decisiones, pero tenemos que recibir información de calidad. Y para mí, ese es el gran tema. Se le conoce como literacidad energética en temas energéticos o literacidad ambiental. Es decir, proponer programas que no nada más nos den eslogans, que no nos den las consignas, sino que realmente nos habiliten a ser tomadoras de decisiones a todas las personas. Con información, con empoderamiento desde el conocimiento, vamos a tener un activismo realmente propositivo y logrador de cosas. Cuando el activismo está en un eslogan, está en una moda o se basa en una persona, una ideología sin profundidad, entonces es superficial y no penetra y no arraiga en las generaciones. Y por eso a mí me da tanto gusto escuchar a jóvenes como la maestra Ramírez, que es joven, que es mujer, que además está equipada con una herramienta de conocimiento y que promueve desde el conocimiento el activismo, pero para ayer, con urgencia. Insisto, el conocimiento y la información, pero siempre de la mano de esta emergencia, esta insistencia y el entusiasmo por transformar las cosas. Muchas gracias, doctora Sedano, maestra Casiopea, me gustaría escucharla también. Es difícil poder abonar después de esa respuesta, pero me parece que necesitamos políticas públicas de más largo plazo, ¿no? Que no solamente se limiten a un sexenio o a un par de años. Estas evaluaciones mucho más integrales sobre los impactos que tienen no solamente el diseño de políticas públicas, sino su implementación o las inversiones que asignamos, ¿no? El que hagamos inversiones, ya sea con recursos públicos o privados, al final son inversiones en infraestructura que se quedan en el país y que tenemos que evaluar cuál va a ser su impacto, no solamente para aprovechar coyunturas de, no sé, momentos políticos como los que tenemos hoy, sino cuál va a ser su impacto en el largo plazo y si va a ayudarnos a estar en el camino que estamos buscando para nuestro país. Es decir, si queremos un país que cada vez sea más sustentable, que emita menos emisiones, que tenga energía cada vez de menor costo, que reduzca la pobreza energética, que tenga mejor calidad ambiental para nuestras generaciones, también futuras generaciones, pues entonces me parece que tenemos que hacer un diseño distinto a la que estamos viendo hoy, ¿no? Y que no esté solamente enfocado en una sola empresa, sino en toda la esfera de actores que impacta el sector energético. Entonces, ahí sí me parece que deberíamos de hacer un replanteamiento de la política energética para integrar todos estos diferentes niveles de impacto y de evaluaciones. Pero pues, tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Porque ahí tenemos que establecer el diálogo. Eso me parece súper importante. Necesitamos un diálogo fluido. Así es. Pues no saben cómo les agradezco, de verdad, ha sido un placer escucharlas. Creo que nos hace falta otro programa, nos hace falta más tiempo, por supuesto, para seguir ahondando en este tema tan importante, un programa donde también podamos explicarle un poco más a la gente, porque creo que también, y coincido con la doctora Carla, la información, el acceso también a ella en este tipo de temas es muy importante para que también todas podamos generar un criterio y podamos también defender, procurar, ahorrar y construir otro tipo de acciones que cuiden y permeen la energía sucia y nos puedan brindar más energías limpias. No saben cómo les agradezco de verdad su tiempo, doctora Sedano, como siempre, un placer escucharla. Muchísimas gracias. Y quiero insistir, el activismo sin información es fanatismo. Y ya no necesitamos más fanatismo en este país. Ay, no, ya no, por favor. Creo que no. Por eso yo coincido mucho con usted. Yo creo que tenemos que estar informadas e informados. De verdad es muy importante. Maestra Casiopea, ha sido un placer tenerla aquí en Revolución Democrática. Espero que sea la primera de muchas veces. A la orden, el placer fue mío. Fue un gusto escucharla. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues muchas gracias también a todas y cada una de las personas que se conectan, que ven este programa. Nos vemos en el próximo programa, en el gran cierre de esta octava temporada de Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer estar con ustedes.